Hola mi gente, mi nombre es Rubén Jimeno, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por honrarme con tu tiempo. Sé que si algo nos falta hoy al cabo del día es tiempo, así que muchas gracias por estar aquí. Y hoy quiero hablar un poco sobre la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Por mucho tiempo yo no supe o no sabía cuál era la voluntad de Dios para mí. Y no sabía cuál era la voluntad de Dios para mí por falta de Biblia, por falta de ir y escudriñar la Escritura. Y me dejaba guiar por los gurús que hay por ahí muchas veces, ¿verdad? No sé si tú has estado en algún foro donde hay invitados en conferencias, muchas veces se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo descubro la voluntad de Dios? Y ellos te dicen, la voluntad de Dios se descubre buscándola, por ejemplo. Y eso hoy yo pienso que está totalmente equivocado. ¿Por qué? Y yo por mucho tiempo pensé así, creía que la voluntad de Dios se descubría cuando la buscaba. Pero eso es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque yo puedo dar rienda suelta a mis sentimientos o a mi corazón, y mi corazón es engañoso. Y yo puedo ir atrás de una voluntad que si no está de acuerdo con la voluntad que se ve explícitamente y concretamente en la Biblia, puedo estar buscando algo que está totalmente equivocado. Y más adelante me voy a dar cuenta de que la voluntad de Dios para mi vida no tiene nada que ver con aquello que estoy viviendo en ese momento. O por ejemplo podemos imaginar y creer lo que es la voluntad de Dios, pero muchas veces no tiene nada que ver con la verdadera voluntad de Dios. Por eso no creo que la voluntad de Dios se descubre o se busca. La voluntad de Dios está explícitamente. La verdad sobre la voluntad de Dios está en su palabra, en la Biblia. En la Biblia está explícita cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí. Muchas veces estamos confusos sobre ciertos asuntos, sobre ciertos temas por falta de Biblia. No sé si tú de alguna forma te identificas con esto, pero yo muchas veces me doy cuenta de que en ciertas áreas o ciertos temas aún ando en tinieblas por falta de luz bíblica. Y entonces me doy cuenta de cuán importante es que tenga el hábito y la disciplina de continuamente, día tras día, ir a la palabra de Dios para conocer cuál es su voluntad, cuál es su propósito o cuál es su llamado para mi vida. Y por mucho tiempo yo dejé de tomar decisiones por miedo a equivocarme. Yo, por ejemplo, pensaba, era el momento de estudiar. Imagínate, la verdad yo no estudié, no fui un buen estudiante, no fui a la universidad. Pero imagínate, solo un ejemplo. Imagínate que llega el momento donde tengo que decidir, o tú tienes que decidir cuál es la universidad en la que vas a estudiar y qué vas a estudiar. Y tú crees que la voluntad de Dios, por ejemplo, está escrita en un libro donde Dios ya puso, y Rubén va a estudiar en tal universidad. Entonces tú piensas, vale, Dios tiene un libro donde Él ha escrito en qué universidad yo voy a estudiar y qué voy a estudiar. Y entonces eso genera una crisis en ti. ¿Por qué? Porque dices, Señor, tengo estas dos opciones, ¿y si tomo la opción equivocada? Entonces hay tanto misticismo, no sé si existe esa palabra, es muy místico todo lo que envuelve la voluntad de Dios, y eso lo único que nos hace muchas veces es no tomar decisiones en paz, porque no estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios concreta y explícita para ti y para mí. Y cuando llegó un momento, yo por mucho tiempo caminé sin paz por no entender cuál es la voluntad de Dios, y eso me generaba crisis, hasta que entendí y el Espíritu Santo me reveló a través de las Escrituras cuál era la voluntad de Dios para mí. Y la voluntad de Dios para mí es que sea semejante a Cristo. Ese es el plan de Dios para ti, para mí, que seamos semejantes a Cristo, copias de Jesús, que Jesús sea formado en ti y en mí, que su carácter sea formado en ti y en mí. Por eso la voluntad de Dios no es sobre dónde estoy o a dónde voy, sobre qué hago o qué no hago, sino en quién estoy siendo transformado en ese proceso. Esa es la voluntad de Dios, tornarnos semejantes a Jesús. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la voluntad de Dios para ti y para mí, que seamos semejantes a Jesús, que seamos semejantes a Cristo. Por eso Jesús nos dio el Espíritu Santo, porque por nosotros mismos es imposible. A través de nuestras obras, de nuestro esfuerzo, es imposible. Por eso Jesús
nos entregó el Espíritu Santo. Y la mayor obra del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre mi vida es que nos tornemos parecidos con Jesús, copias de Jesús. Él, el Espíritu Santo, es el único que consigue producir en nosotros el carácter de Jesús. Y esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Jesús quería que el mundo viera al Padre a través suyo. Y hoy Jesús quiere que el mundo vea al Hijo a través de nosotros. Por eso es que el texto dice que Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, necesitamos entender que Jesús descendió como el unigénito, pero ascendió como el primogénito entre muchos hermanos. Hoy Jesús quiere revelarse a través de mí y de ti, en tu escuela, en la universidad, en el trabajo, en tu barrio, en tu iglesia, donde estés. Por eso necesitamos entender que su voluntad es que seamos semejantes a Cristo.